Shalom amigos, ¿cómo están? Esto es judaísmo para no judíos, es decir, para cristianos, católicos o cualquier otra denominación que les interese el contexto hebreo de la Torá, ¿verdad? Estamos con un nuevo libro de la Torá llamado Shemot. Bienvenidos, soy Rudy Zelaya de la Asociación Shalom El Salvador y como siempre nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osando. Bienvenido, rabino, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rudy? Un gusto estar aquí contigo una vez más. Esta vez empezando un nuevo Sefer, el segundo libro de la Torá, el libro de Shmot, el libro de los nombres, Éxodo, para el público latino. Así que bueno, listos para empezar esta nueva parte de la travesía. Sí, sí, hoy hablaremos sobre varias cosas, rabino, sobre Moisés, sobre el nacimiento de Moisés, sobre la esclavitud de Israel en Egipto, el infanticidio, ¿verdad?, de muchos niños. Hablaremos de las parteras, la huida de Moisés y más bien el retorno de Moisés, ¿verdad?, después de haber huido. Bueno, de eso nos es la lectura de esta semana, Shemot. Entonces, usted dijo que Shemot es el significado es de los nombres, ¿verdad? De los nombres. Yo he escuchado, bueno, la lectura dice que por nombres entraron los hijos de Israel, ¿verdad? Los hijos de Jacob, y los menciona uno por uno, desde Rubén hasta, y luego dice que José ya estaba allá en Egipto, pero hace mención que también, y junto con Jacob, o con los descendientes de Jacob, entraron 70 almas a Egipto. ¿Por qué dice almas y no personas, Rabino? Bueno, excelente pregunta. Sí, primero para destacar, el nombre de la parashá tiene que ver justamente con esto, con los nombres. Así comienza una lista bastante extensa de 69 personas, almas, según dice la Torá, y más Yosef, que ya estaba en Egipto, ¿no? De todos descendientes de Jacob, como vos muy bien dijiste, los 11 hijos de Jacob, más Yosef, que ya estaba en Egipto, como dijimos, más su descendencia, ¿no? Ahí ya, bueno, todos tenían hijos y había una descendencia bastante amplia, ¿sí? El concepto de almas tiene que ver con aquellas personas que están ligados a Dios. Esta idea de almas en lugar de personas no es la primera vez que aparece en la Torá, ya ha aparecido cuando Abraham hace su camino desde Ur Kasdim hasta la tierra de Canaán, hace una parada en el medio, en Harán. El Midrash dice que ahí en Harán convierten a un grupo de personas al monoteísmo, ¿sí? Y se menciona a estas personas como almas, no como gente o no como personas o como seres humanos, ¿sí? Tiene que ver con la idea de la ligazón del alma a Dios. Y así, bueno, comienza esto, que son las primeras personas, los primeros 70 hebreos que se asientan en la tierra de Egipto. Ah, qué bien, interesante. Bueno, luego dice que murió José y sus hermanos y toda esa generación, ¿verdad? Estando ahí en Gosén o en Egipto, se aumentó esa población, se multiplicaron, se hicieron fuertes y todo el país se llenó de ellos, dice el texto. Es decir, ya no solo vivían en Gosén, rabino, sino que también se mezclaron en todo el país. ¿Es así? Aparentemente, por lo que el texto nos dice, ellos bueno, se extendieron por toda la nación, lo cual no es nada extraño, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, toda migración en algún momento tiene una tendencia quizás a, a pasar de ¿sí? Y luego ir expandiéndose a distintos lugares, ¿no? Yo no conozco mucho acá de la migración salvadoreña, pero sí, por ejemplo, puedo hablar de la migración en Argentina. Obviamente la migración comienza por el puerto, que es el lugar en donde los migrantes llegan, ¿no? Y después ahí se iban expandiendo hacia el resto del país. Bueno, esto es lo mismo. Se asentaron en Goyen bueno, por toda la situación que ya hemos visto en Sefer Bereshit. Y sí, obviamente después crecieron. La tierra de Goshen era una tierra muy fértil, muy buena, seguramente económicamente, y eso hace que después los descendientes salgan a buscar formas de vida en otros lugares, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel.
como, repito, como cualquier migración. Sí. Sin embargo, aparece también que la tribu o el linaje de Leví no hizo eso, es lo mismo que el resto. Es así, Rabino, se mantuvieron, al menos ellos. Bueno, lo que pasa que el texto trata de circunscribir a la tribu de Leví a un lugar dado por varios motivos. Primero, no el texto de la Torá, sino los textos rabínicos, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque de alguna manera el texto lo que intenta es preservar la integridad espiritual de la tribu de Leví, que va a ser la que luego se va a ocupar del trabajo en el templo, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que uno supone es que cuando una migración se expande, la cultura del lugar penetra en esa migración, ¿no? Y entonces, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Había penetrado en la vida de los judíos. eh, Probablemente la tribu de Leví por algún motivo pudo haberse mantenido en determinado lugar. El texto da a entender que se quedaron en Goshen. Pero bueno, esto ya venía pasando igual de la época de Yosef. No nos olvidemos que en la parashá de la semana pasada, al final del libro de Bereshit, se habla de que Jacob fue embalsamado, lo cual no es Sí, para nada una costumbre hebrea, sino que tiene que ver con las costumbres propias de Egipto. Todos los comentaristas así lo hacen notar. Bueno, es parte de la migración y de la dinámica cultural que cuando un pueblo se mueve del lugar. ok. Bueno, luego aparece algo muy inaudito, me parece. Dice que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Eso, como si hasta nuestros tiempos todavía sabemos de todo lo que hizo José. Alimentó a todo el Medio Oriente, hizo grande a Egipto y que luego venga un nuevo rey diciendo que no lo conoce. Incluso me parece que llegó a ser faraón también, José, ¿no, Rabino? Mira, es muy extraño ese texto. La tradición judía tiene dos interpretaciones. La primera tiene que ver con que es un nuevo faraón. La segunda, no por orden de importancia, pero simplemente para categorizar. La segunda tiene que ver con que era el mismo faraón que por alguna cuestión política que desconocemos cambia su mente o cambia sus ideas, ¿no? Como vos bien decís, no conocer lo que había pasado con Yosef es imposible. Eh, y de hecho también más adelante se va a dar una situación que nos hace profundizar todavía más esta idea, que tiene que ver con que cuando Moshe va a pedir la liberación del pueblo judío y dice que Elohim, el Dios de Israel, o Adonai, el Dios de Israel, pidió esta liberación, el faraón le dice que él tampoco conoce a Adonai, cosa que tampoco es cierto porque el faraón anterior o el mismo, sea cual sea, ya había reconocido al Dios de Israel frente a Yosef en varias oportunidades. O sea, en Egipto sabían en qué creían los hebreos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene más que ver con una cuestión más política que real. Probablemente sea el mismo faraón o alguien de su dinastía, ¿sí? Eh, que simplemente decide cambiar el rumbo político de la nación y no hacerse cargo de la historia. Cosa que es habitual, digamos, ¿no? Pasa todavía hoy en día, así que no sería de extrañar que en Egipto haya pasado. Es verdad, es muy común eso. Bueno, el exilio en Egipto. ¿Por qué ese exilio en Egipto acabó en esclavitud, Rabino? Bueno, a ver, la respuesta acá es bastante sencilla, porque en realidad, si nosotros hacemos un poco de memoria, Adonai ya le había profetizado a Abraham sobre esta situación, ¿sí? De que el pueblo judío iba a ser esclavo en la tierra de Egipto. Puede llegar a haber alguna discusión con respecto a los años, la cantidad de años de la esclavitud. Ahí hay algún debate entre los intérpretes rabínicos. No es el problema de fondo, ¿no? Sino que creo que el tema de fondo acá es por qué este pueblo necesita la esclavitud, ¿no? ¿Por qué Dios profetiza esa esclavitud que va a ser parte de la historia de este pueblo?
Y tiene que ver un poco con en lo que se va a convertir el pueblo de Israel, ¿no? La libertad en el pueblo de Israel es el valor más preciado y más importante desde el nacimiento del pueblo. Lamentablemente los seres humanos muchas veces somos hijos del rigor, como dice el refrán, ¿no? Y pareciera ser que para valorar la libertad del ser humano necesita perderla o sentir que él no la tiene, ¿no? Todavía hasta nuestros días hoy es así. Cuando los pueblos sienten que la libertad está en juego, recién ahí salen a la calle, toman acción frente a los vaivenes políticos que se van dando. Y creo que en este caso tiene que ver un poco con eso, ¿no? Para que este pueblo sepa realmente lo que es el sentimiento de libertad que Dios necesitaba que tenga, necesitaba atravesar la esclavitud. Y un poco así es como podemos entender el porqué de la esclavitud en el exilio en Egipto. Ok, me parece, sí. Bueno, el pueblo se multiplicó, ¿verdad? Se hizo grande, incluso al parecer más gente que el mismo Egipto. Y a raíz de eso pretende, los esclaviza, los obliga a construir ciudades muy famosas como Pitón y Ramsés, ¿verdad? Y comienza a hacer los primeros decretos. El trabajo esclavizado. Le amargaron la vida con duro trabajo, dice el texto, trabajo de barro y ladrillos y con todo tipo de trabajo de campo, ¿verdad? Y luego aparecen también en el escenario las parteras. El rey manda a matar a los niños recién nacidos. ¿Por qué, Rabino? ¿Por qué manda a matar a niños y no a los adultos, a las mujeres? Por qué con los niños? Bueno, acá se da una especie de profecía, ¿no? De que iba a nacer un niño que iba a liberar a estos esclavos, ¿no? Entonces, bueno, el faraón decide mandar a matar a los niños. Obviamente no va a mandar a matar a la mano de obra gratis que tenía, ¿no? Eso obviamente nunca nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, manda a matar a los varones para evitarse esta cuestión. Y bueno, se da toda una situación ahí con la madre de Moshe y su nacimiento, y estas parteras también que se rebelan frente a la orden del faraón, toda una especie de complot de situaciones que se van dando para que Moshe en realidad termine en manos de la hija del faraón y siendo criado en el propio palacio del hombre que no quería que exista, ¿no? Esto, toda una gran escena de telenovela alrededor de Sí, eso. de película, cabal. Sí, El heroísmo de estas mujeres judías o parteras, o sea, lo hicieron aún sabiendo que podían perder su propia vida o su propia familia, Rabino. O sea, ¿de dónde nace eso en ellas de preservar la vida y de mentirle al rey? Pues aún hasta, es decir, podían perder su propia vida a manos de los sí, soldados. en la tradición judía son vistas como heroínas. La Torá las nombra como Shifra y Puá a estas dos Sí, mujeres que se rebelan frente al faraón. El Midrash, el relato rabínico, va a decir que en realidad eran Yoheved y Miriam, la madre y la hermana de Moshe. Van a hacer ahí un juego de palabras para poder asociar esta personalidad con ellas. Pero independientemente de quiénes hayan sido, creo que lo importante acá y lo que hay que rescatar es el valor, ¿no? La acción de no caer en la obediencia de vida o no caer en el temor frente al castigo cuando a uno le piden algo que uno sabe que no está ligado a la verdad, que no está ligado a las buenas acciones, ¿no? Es un acto de valentía enorme. En gran parte, si no fuera por estas mujeres, hubieran muerto una cantidad de niños hebreos muy, muy grande. exacto. Preservar y defender la vida, eso es importante, ¿no? Bueno, y luego aparece un segundo decreto del faraón, un cambio de planes, es decir, un cambio de planes para disminuir la población israelí, es decir, cometer infanticidio por medio de las parteras judías y bueno, ellas se atreven a no hacerle caso, ¿verdad? Luego viene un tercer decreto, arrojar a los bebés varones al Nilo, otro cambio de planes, ¿verdad? Es decir, ya no pudo lograrlo a través de las parteras.
ahora manda a los soldados a buscar todo bebé o todo niño para también mandarlo a ahogar o a que se los coman los cocodrilos, rabino. ¿Cuál es la intención? Es decir, Bueno, la una intención claramente que no vivan, ¿no? Independientemente del modo. Creo que es una gran analogía de gran parte de la historia del pueblo judío, ¿no? Que muchas veces lamentablemente a nuestro pueblo le ha tocado ser perseguido, le ha tocado ser masacrado, le han tocado varios intentos de genocidio, y el pueblo judío sigue aquí, ¿sí? En distintos momentos, con resistencia espiritual, con resistencia física, seguimos aquí, ¿no? Creo que este relato, esta parte del relato de la Torá es una gran imagen de la historia del pueblo judío en general. Siempre hay alguien que se revela, siempre hay grupos que deciden pararse frente a la tiranía, frente al intento de esclavitud, al intento de subyugación. Bueno, esto es una muestra de eso más, ¿no? sí, y todo esos imperios o gobiernos que han sido poderosos y cuando intentan acabar con el pueblo de Israel o los descendientes de Jacob, ¿verdad? Es cuando comienza su declive también. Vienen para abajo esas naciones, Rabí. Ha ocurrido varias veces, sí, sí. Eh, bueno, aquí seguimos nosotros. Sí. Bueno, luego, en medio de todo eso, nace Moisés, ¿verdad? Moshe, como le dicen, pero no podían ocultarlo. Ya pasaron 3 meses y no podían seguirlo ocultando más. La madre decirle, ya, un plan, ¿verdad, Rabino? Es decir, busca una cajita, una arquilla de juncos, dice, y lo pone en el río directo para que vaya y lo tome la hija, ¿verdad? Batia o la hija del faraón y pretenda criarlo. Y ellas mismas le buscan una partera que era su propia madre para que lo alimente, ¿verdad? Sí llevaba intención, Rabino, de que lo recogiera la hija del faraón, ¿no? Y lo criara para que no perdiera la vida, pues. Sí, bueno, el relato dice que Miriam fue siguiendo como a su hermano, ¿no? Ahí por el costado del Nilo, viendo qué pasaba con la canasta en donde estaba, y que le va a buscar una nodriza para que lo pueda alimentar, después de que la hija del faraón lo cría o decide criarlo, ¿no? Bueno, los textos rabínicos van a completar esta idea de que la propia mamá de Moshe es después la que Miriam consigue como nodriza para que Moshe pueda ser alimentado por su propia madre. Eh, Se da toda una escena también bastante llamativa, pero acá volvemos a destacar otra vez el rol de las mujeres, ¿no? En este comienzo de la de Israel como pueblo, ¿no? Ya dejando de ser familia, ya dejando de ser clan, pasando a ser pueblo, y empezando a buscar la libertad. Las mujeres son fundamentales. Ya hablamos de Shifra y Puá, de estas dos parteras, y ahora Miriam. Miriam en un acto de valentía para una niña también superlativo, ¿no? Salvando la vida de su hermano y asegurando, sin saberlo, la liberación del pueblo judío. Exactamente. Bueno, luego, ya de joven, de niño joven, Moshe se cría en el castillo, ¿verdad? Sí, como príncipe, crece y como un príncipe, ¿verdad? Heredero al trono, supuestamente. Luego, Moshe vio a unos soldados como castigaban a un hebreo. Intentó defenderlo, pero lo mató, ¿verdad? Y lo ocultó. Al parecer, creía que nadie lo había visto. Luego, con el tiempo, ve también a otros hebreos pelearse. Intervino y le reclaman que acaso me vas a matar como mataste al egipcio. Y entonces se dio cuenta de que sí lo sabían otros. El faraón se dio cuenta, pretendió matarlo y se fue huyendo, ¿verdad? Se fue huyendo. El texto dice que llegó a Midian, pero me parece que hay un lapso de tiempo ahí bastante, ¿no, Rabino? ¿Para dónde se fue cuando salió de Egipto? ¿No se fue directamente a Midian o sí? Porque he escuchado que también se había ido ahí para el lado de Eritrea o algo así, y hasta después es que llega a Midian. Sí, hay algunas diferencias, como siempre decimos en la tradición de Israel. Nosotros nuestros sabios traen ideas, traen debates,
respecto a cómo ocurren las cosas que la Torá no cuenta, ¿no? Respecto a dónde fue Moshe, dónde estuvo todo ese tiempo, etcétera, etcétera. Hay ahí varias teorías, pero creo que lo importante de todo esto es que Moshe termina en Midian, un pueblo que a lo largo de la Torá va a aparecer como un pueblo hiper pagano, ¿no? Y Moshe se vincula con ellos, de hecho ahí saca a su esposa, de hecho su suegro Yitro, que más adelante va a ser quien cree el sistema de justicia del pueblo judío, es Sí, sacerdote de Midian, ¿no? Con todo lo que significaban las religiones midianitas, ¿no? Eh, Creo que acá hay un gran mensaje respecto a la unidad de los pueblos de toda la región, en el sentido de que podían compartir independientemente de sus diferencias, ¿sí? Y podían reconocerse unos a otros sus creencias. Esto era algo muy común en el antiguo Medio Oriente, y creo que es lo que abre la puerta después a que obviamente va a haber guerras y va a haber conflictos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, pero esta es una gran muestra también de convivencia, ¿no? Entre los distintos pueblos que había ahí en la región. sí, exacto. Bueno, estando ahí en Midian es que se casa con Séfora, tienen sus hijos, trabaja con su suegro, ¿no? Y estando ahí en el trabajo, pues ve a lo lejos, a la distancia, una zarza ardiente, ¿verdad? Un arbusto ardiente que no se consumía y eso le llamó la atención, ¿verdad? Se acercó para ver qué pasaba, por qué no se consume, ¿verdad? Cuando llega, Dios le habla y le pide que se quite las sandalias porque el lugar es santo. ¿Es santo el lugar, rabino, o es santo donde quiera que se aparece Dios? Bueno, en realidad Dios está en todos lados, ¿no? Exacto. Eh, en la tradición de Israel el tema de santificar lugares es un poco diferente a otras tradiciones religiosas, ¿no? Los lugares son santos en tanto y en cuanto ahí ocurren cosas santas. Como ya explicamos en varias oportunidades, nosotros no santificamos cosas, sino que santificamos momentos. Y los momentos santificados pueden pasar en cualquier momento. Toda acción puede ser santificada si uno la hace con la intención necesaria, ¿no? Yo creo que acá lo importante es el momento, el lugar obviamente sí es importante también. ¿Por qué? Porque Moshe no llega ahí de casualidad, llega ahí persiguiendo un animal que se le escapó, lo cual habla del valor a la vida que tenía Moshe, ¿no? Por cada ser vivo, ¿no? No solamente humano, que estaba cerca de él. Y eso es en definitiva lo que lo pone en contacto con Dios y lo que le da, creo yo, a Dios la decisión de ubicarlo en este lugar de liderazgo. Porque para liderar un pueblo de, como va a decir la Torah más adelante, 600.000 hombres, y con mujeres y niños, casi 2 millones de personas, tenés que ser muy consciente del valor de la vida, ¿no? De lo que representa cada uno y de la importancia que cada uno de los miembros de ese pueblo tiene. Creo que por ahí va un poco la idea de por qué Moshe fue elegido como líder y de lo que significa este momento de encuentro con Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 3 y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y se cubrió Moisés su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Esta es la razón, rabino, por la cual en el judaísmo se cubren los ojos para orar. ¿Desde ahí viene o cómo es? No, no. El tema con Dios es que Dios le va a decir a Moshe más adelante que nadie puede verlo y vivir. Sí, Y bueno, esto es una realidad, nadie puede ver a Dios y vivir, ¿no? Eh, entonces, de ahí viene esa tradición, esto que, perdón, ¿no? Esto que hace Moshe, ¿no? Nosotros tenemos algunos momentos del rezo judío en donde nos cubrimos los ojos, especialmente en el recitado del Shema Israel, pero eso tiene que ver con una cuestión de concentración, no con una cuestión de presencia divina.
¿sí? La presencia divina está presente en todo momento. Tener la presencia divina en nuestra vida no es similar a ver a Dios, son dos cosas diferentes, ¿sí? Y lo de taparse los ojos durante el Shema Israel tiene que ver con eso, con la concentración, que nada nos distraiga. Ok, de acuerdo. Dios le pide que vaya a rescatar a Israel de Egipto. Moisés se rehúsa, le dice que no puede hablar, que es tartamudo. Moisés le dice, si me preguntan quién me manda, ¿qué debo decirles? Ahí hay un montón de dioses. ¿Qué debo decirles? El versículo 14 dice, y Dios dijo a Moisés, Eshe, Asher, Eshe, seré el que seré. Algunos dicen, yo soy el que soy, otro dirás, o seré el que digas que soy. ¿Cómo interpretamos eso, Rabí? No, la traducción literal es ser el que seré. Después hay otro tipo de traducciones que, bueno, soy el que soy, que es una muy, muy común, no es correcta por el tiempo verbal. Ok. Eh, Seré el que quieras que sea o el que necesites que sea es una traducción un poquito más moderna, Sí, ¿sí? Que tiene más que ver con una idea de la concepción moderna que tenemos de Dios. Pero seré el que seré es la traducción más literal que podemos encontrar y se refiere eh, a, a- digamos, a la multidimensionalidad de Dios, ¿sí? A la multidimensionalidad de Dios, a la trascendencia de Dios en tiempo y espacio, ¿no? Que eso no puede ser ningún ser de este mundo físico. Sí, solo Dios tiene esa capacidad. Y a eso se refiere Dios cuando dice yo seré el que seré. Digamos, estoy por encima del tiempo, fui, soy y voy a ser, porque estoy por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Eso es menos como la conceptual o la primera concepción de Dios que aparece de una concepción medianamente integral de Dios en la Torá. La próxima obviamente va a ser la de el Shema Israel, ¿no? Que Adonai es uno. ok, muy bien. Eh, Luego aparece muchos parte de la conversación, ¿verdad? Entre Dios y Moisés, porque le dice, no me van a creer después de todo, ¿verdad? Y luego le da como unas señales, le pone que la vara, que se convierte en una serpiente, luego que mete la mano en su costado y le sale como lepra. ¿Y cómo entendemos estas? ¿Son señales? ¿Es magia? ¿Son milagros? ¿Cómo debemos entender esto? Porque también el agua del Nilo la convierte en sangre. Sí, sí, efectivamente. Mira, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La gente que había vivido en Egipto durante tantos años, perdiendo un poquito, quizás un poco de su identidad, algo que es absolutamente normal, ¿no? En ese contexto. Bueno, en Egipto el tema de la magia y este tipo de trucos con efectos especiales era algo bastante común. De hecho, ya va a aparecer cuando Moshe se encuentra por primera vez con los magos del faraón. La Torá nunca desconoce la posibilidad de que pueda una persona llegar a hacer algún tipo de efecto ¿no? Mágico o aparentemente sobrenatural. Varios personajes a lo largo del texto bíblico hacen este tipo de cosas. Son un poco para eh, impresionar, pero no es lo que define. Lo que define es Dios, digamos, porque en definitiva el que hace ese tipo de cosas es Dios. En el libro de Barim ya va a aparecer esto, ya casi al final de la Torá, cuando la Torá dice, o sea, nadie que venga con trucos y con magia y con algún tipo de tipo de cosas que parezcan sobrenaturales, esto garantiza que venga en nombre de Dios. Exacto. Creo que estos trucos son más para ir los magos del faraón y el faraón que para dar algún tipo de consistencia a Moshe sobre su identidad como líder, ¿no? Sí, cierto. Interesante. También aparece que a Moisés es reprendido por no circuncidar a su hijo, me parece. Dice el 4:24, y aconteció en el camino, en una posada, que el ángel del Eterno lo encontró, es decir, lo atacó a Moisés con una enfermedad mortal y procuró matarlo.
Y tomó Séfora Sí, un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y se lo acercó a sus pies, diciendo, ciertamente eres para mí un esposo de sangre. Es decir, y el sí. ángel lo soltó. ¿Por qué no lo había Sí. circuncidado? Es decir, no sabía, Bueno, ¿qué mira, pasó? hay varias ideas de por qué no lo había circuncidado, algunas más espirituales, otras más técnicas, pero acá lo importante es otra vez lo mismo, las mujeres. Sí, Esta para allá son las mujeres las que salvan la historia, sí, ¿sí? Zipora nuevamente salva la historia, sí, ya Miriam antes, ya las parteras, ya hablamos de antes, Yoheved antes, ¿no? Acá la que salva, que no se quemen las papas, como decimos en Argentina, es Zipora, ¿sí? Eh, Aparentemente había una cuestión higiénica de por qué Moshe había entendido que no tenía que circuncidar a sus hijos. De hecho, esa cuestión higiénica se sostiene porque la tradición judía nos enseña que durante los 40 años de travesía en el desierto, el pueblo de Israel no se circuncida. Por eso en el libro de Joshua, apenas entra a la tierra de Canaán, hay una circuncisión masiva de todos los hombres que nacieron en el desierto. Pero bueno, sea como sea, sí se da esta situación y ahí la heroína es la mujer, es Zipora. es verdad, es verdad, muchas mujeres en esta para allá. Bueno, y llega donde los ancianos, y igualmente Moshe y Aarón se presentan ante el faraón, ¿verdad? Llegan juntos y le explican todo lo que ha sucedido, que se les ha aparecido Dios, y les piden que dejen ir al pueblo al desierto por 3 días para que le adoren. Faraón no les cree, a pesar de todas Nada. las posibles evidencias que le pueda mostrar, ¿verdad? Al contrario, los pone a trabajar más, les da doble Sí. trabajo y entonces el pueblo se queja. Y peor para Moisés. Y ahora, mira, ahora más trabajo tienen. Es decir, muchas veces sucede eso, ¿verdad? Uno cree que ya estoy con Dios, ahora todo va a ir bien, pero vienen cosas terribles como le pasó aquí al pueblo. Mira, ya lo hemos mencionado en varias Sí, oportunidades. Que uno tenga a Dios en su vida no quiere decir que uno no tenga que atravesar desafíos. Cuando uno se plantea un objetivo, los primeros pasos siempre son difíciles. A ya, veces uno siente que incluso hasta que retrocede, ya, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no tenga que seguir hacia adelante. Y eso es un poco lo que pasa en esta escena, ¿no? exacto. Y bueno, Moisés le casi que le reclama a Dios, mira, por mi culpa, por nuestra culpa, hoy están peor, ¿verdad? Y el Eterno dijo a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer al faraón, porque con poder fuerte él los dejará ir y con poder fuerte los echará de su tierra. Aquí terminamos, Rabino, la paracha, y queda otra vez en... Y ahí quedamos, to be continued para la próxima semana. Sí, sí, ahora se va a dar como toda una secuencia de parashot que quedan así como, y bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Pero sí, hasta ahí que igual no es algo menor, digamos. Tenemos el surgimiento de un liderazgo, de un líder para dos líderes en realidad, porque Aarón también está en el tema, dos líderes para liberar un pueblo de la esclavitud. Tarea difícil, complicada, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a la saga y la semana que viene seguiremos profundizando. Sí, exactamente. Así es que les esperamos en la próxima paracha, la número 14. Esta era la número 13. Hasta luego, shalom. Adiós, shalom.